De verdad que yo estoy muy agradecido con todos, con lo que estamos logrando, con tener una plataforma para traer de vuelta a nuestros artistas que vimos desde chiquitos. Juan Carlos Duque, escritor, actor, productor, el jerarca del Centro Cultural Chacao, pero por sobre todas las cosas, el genio detrás de un proyecto de formación de una nueva generación de artistas, de actores, de una nueva generación cultural, el estudio de artes escénicas. Bienvenido al podcast Globovisión. Para mí es un gusto porque yo sé que no solamente estoy delante de un hombre muy trabajador, talentoso, sino frente a un ser humano muy sensible y con el que tengo o con el que siento una conexión muy especial. Qué bella, Yoli. Gracias, mi amor, y gracias por esas palabras tan lindas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo también siento cosas muy especiales hacia ti. Estoy muy agradecido por todo lo que haces, tanto tú como bueno, como muchos periodistas, sobre todo de este canal, como apoyan la cultura y el arte incondicionalmente. A mí Aparte, nunca me han dicho, mira, vienes a la entrevista y a veces te dejan hablar de la obra, que si un minuto para hablar de la obra, aquí te invitan para hablar de la obra y eso se exacto. agradece. Yo nací y yo era artista desde pequeño. Yo dibujaba, de hecho participé en concursos de pintura, siempre desde chiquito yo decía que iba a ser director de cine, que iba a ser escritor. Escribí mi primer libro como a los, ¿qué? 10 años y jugaba a escribir también historias, telenovelas y cómics y se los vendía a mis primos, a mis hermanos. Entonces a veces hacía los capítulos y los dejaba en pico, Ok, en una situación tensa. así. Y entonces le decía, un bolívar y escribo el otro. Ay, no, Entonces qué así divertido. me tenían. ¿Saben por qué me parece divertido? Bueno, primero, porque ya vemos ahí que está la raíz, la semilla del productor, el que está intentando vender, pero además un hombre de letras. Y te voy a confesar, yo siempre he sentido debilidad por las personas que a pesar de que están muy chiquiticos, ya saben cuál es el camino que van a tomar, no están confundidos, tú siempre estuviste claro. Sí estuve claro en que el camino no fue en línea recta. Creo Ujú. que más bien me fui por muchos lados para llegar a donde estoy hoy en día. Y tenía mucha curiosidad, tenía ganas de hacer muchas cosas. Yo hasta quería ser astronauta, pero tenía una obsesión con el fenómeno ovni. Pero yo creo que todo llevó en parte también hacia una espiritualidad que hoy en día te ayuda a poder manejar todo lo demás. Ujú. Eh, bueno, yo de chiquito, aparte era muy malo en los deportes, entonces, y me acuerdo de mi mamá, yo creo que sufría mucho conmigo, porque ella me metía en todo y ¿Estás hablando de sí, Lourdes? de mi mamá Lourdes. Ajá. Ella me metía en todo y a mí nada me gustaba, entonces era como que el primer día del fútbol le dije no me gusta. El primer día de Boy Scout no me gusta. Fui un día a Monaguillo, no me gusta. Entonces, lo único lo que ella dijo, por fin la dimos, fue cuando me metió en clases de pintura y Ujú, eso sí me encantaba. Hasta ujú. bueno, me sacó porque un día me quedé encerrado, era en el Museo Francisco Narváez de Margarita. Y por curioso me metí en el museo y me encerraron. Me quedé preso en el Ay, qué museo y nadie risa, por el sabía amor dónde de estaba. Dios. Me Ajá. desaparecí y entonces cuando mi mamá me fue a buscar nadie sabía dónde estaba yo. Ujú. Le di un ataque y bueno, después vieron que estaba encerrado en el museo. No, eso me parece una anécdota súper divertida. Juan Carlos, sabemos que pasaste 8 años de tu vida fuera de Venezuela, en Estados Unidos específicamente. No sé qué hacías por allá, pero Ay, yo de voy a hacer todo. como que lo voy a escuchar por primera vez. Me voy a hacer la Ujú. sorprendida. Pero me gustaría que compartieras con las personas que nos están siguiendo a través del podcast de Globovisión cómo regresas a Venezuela y cómo decides abrazar el Centro Cultural Chacao. Bueno, estuve en Miami 8 años. Todo el mundo que vive en Miami dice que Miami es otro país, que no estás en Estados Unidos. Es como donde confluyen todos los migrantes de muchos países de Latinoamérica, de todas partes del mundo. Aprendes de muchas culturas, pero sobre todo el hecho de migrar te hace crecer mucho.
Yo allá hice de todo. Como hice muchísimas obras de teatro, trabajé en canales de televisión, bueno, trabajé en producción también de MasterChef Latino, que fue una experiencia maravillosa. Y a pesar de eso hice, como todo el mundo que va, yo hice Uber, hice mudanzas, trabajé de Yo te iba a mesonero, preguntar, pero no yo quise hice ser de todo. indiscreta, No, que si claro que habías sí. taxiado. Claro, y tengo historias maravillosas. Yo creo que algún día voy a escribir mis historias de Uber, porque ¿Qué? hay de mucho que cortar ahí, muchas historias. En Brickell, en una zona muy costosa, y ese señor me había quedado debiendo plata a mí. Irónicamente, yo dije, ¿por qué Dios me pone ante esto, estas pruebas de la vida, cuando voy a entregar el delivery me sale el señor? Y yo, wow, hola. Me dice, Juan Carlos, ¿por qué estás haciendo esto? Ay, Mm, pobrecito. Y le dice a la esposa, dale una buena propina. Y yo, no voy a decir la palabra que quería decir en ese momento aquí, pero bueno, ahí me dije, bueno, son cosas de la vida, cosas que pasan. cosas que pasan y además divertidas, pero Sí. hablábamos acerca también del Centro Cultural Chacao y de este resurgimiento, gracias a Dios. O sea, obviamente para nadie es un secreto que vivimos años en los que no habían tantas luces, habían más sombras, pero tú has sido parte de las personas que han llevado el estandarte de, de lo que está pasando en las tablas de nuestro país y quiero preguntarte, ¿a dónde sientes tú que va el teatro venezolano y qué te impulsa a que esa programación del Centro Cultural Chacao tenga de todo, para niños, para adultos, comedia, drama, terror, suspenso? Bueno, para mí es importantísimo, aunque suena cliché, la inclusión. El que todo el mundo, claro, mientras ah, por supuesto respetando unos límites de calidad, pero que todo el mundo tenga derecho a presentarse y tenga la oportunidad de presentarse. Yo soñé muchos años, por muchos años, presentar una obra en el Centro Cultural Chacao. Yo pasaba por ahí y decía, "Ah, algún día voy a presentar algo ahí". Me encantaba ese teatro. Y fui muchas veces, hace muchos años, y llevé propuestas y me dejaban. Nunca recibí ni siquiera un no, ¡Wow! sino que te dejaban esperando y esperando y esperando. Y Ujú. digo, qué ironía, que la vida al final te da, te premia si te toca, ¿no? Si Sí, haces las lo que cosas es para bien. ti, ni que te quites, y Ujú. lo que no, ni que te pongas. Sí, tal Pero cual. te escucho la manera como mirabas el Centro Cultural Chacao, el deseo que tenías, y confirmo cada vez más el poder de la palabra. Yo quiero Ujú. hacer eso, yo quiero estar allí. Sí, Y sabes se que, materializó. y fue importantísimo a mi regreso de Miami. Yo me vine Ujú. luego cuando la pandemia, la situación se volvió insostenible. Aparte que sí admito, nunca lo he dicho, pero que sufrí de ansiedad y depresión Ujú. allá. Imagínate si uno en Miami te sentías solo, porque allá nadie comparte realmente con nadie, porque todo el mundo está muy ocupado, tienes mucho trabajo, ves muy poco a tus familiares que están allá, a tus amigos. No es como aquí que, por ejemplo, yo te llamo, Yoli, un martes, vamos al cine o vamos a comer algo. Tú me vas a decir, claro que sí, vamos. Y Ujú. uno se da su tiempo, eso no pasa allá. Y extrañaba mucho a mi familia y fue cuando, entre otras cosas, bueno, mi mismo hermano Gustavo me decía, pero vente, aquí hay oportunidad, que puedes presentar obras, está el Teatro de Chacao. Y yo decía, qué ironía, eh, que ahora tengo la oportunidad de presentarlo y no estoy allá. Y entonces decidí volver y con ganas de hacer muchas cosas, de comerme al mundo. Al principio no estaba como que muy seguro, yo salí de Estados Unidos y estuve aquí un tiempo, hice una obra en el teatro, La Bipolar, que habíamos presentado, una de mis obras más exitosas. Que en estos días, bueno, ya hace un tiempo, protagoniza Ana Beatriz Sí, Osorio. tan bella Ana Beatriz. Esa también la hizo una actriz, Fabiola Aratze, en Miami, y Ujú, la presentamos por 3 años consecutivos. Y ujú. coincidimos aquí e hicimos la obra, y bueno, le fue muy bien. Pero yo estaba todavía como que, ¿será que me voy a Bogotá? Entonces me fui a España. Después que llegué aquí, Ok. y hice un diplomado en la Complutense. Estuve unos cuantos meses por allá de gestión cultural. Y Tú te estabas preparando ujú, sí, de alguna para esto. manera todo estaba confluyendo para que pasara. Algunas veces dicen que nadie es profeta en su tierra,
pero yo creo que en el caso de Juan Carlos Duque ha ocurrido exactamente lo contrario. ¿Tú te sientes así? Sí, bueno, yo siento que la mejor decisión que pude tomar en mi vida fue regresar. Y obviamente no todos los casos son iguales, pero yo confié mucho y siento que lo de haberme ido fue también una preparación para esto. Pero yo tenía claro que yo iba a regresar. De hecho, yo nunca me fui con la intención de quedarme. Yo me fui a Miami a hacer una obra y le fue tan bien que me invitaron a hacer otra y me invitaron a hacer otra y terminé sacando papeles. La situación aquí estaba complicada en los Ujú. años que me fui y así me fui quedando, pero no era mi intención quedarme. Yo amo demasiado a mi país. Y bueno, empecé a trabajar en el centro cultural. Cuando regresé, yo digo que yo entré como con un caballo de Troya en el centro cultural, porque yo antes de asumir Ajá, el cargo, yo ajá. pasé 2 años trabajando haciendo obras. Ok. Entonces a mí no me podían venir con cuentos. Ya yo me sabía todo el ABC, quién era quién, Ajá. qué funcionaba, qué no. La información es Sí, poder. y eso me ayudó en parte a ir armando la gestión, lo que yo quería hacer. Y te digo que yo me basé en el teatro donde a mí me gustaría trabajar, que me trataran como a mí, como me gustaría a mí. Qué bonito eso. Y yo sé que eso al final es lo que quieren todos los productores, lo que Ujú, tú quieres. ujú. Y yo estaba esquivando el cargo y mi hermano me decía, mira, y yo le recomendaba gente. No puede ser, ¿es en Sí, serio? sí, yo le recomendaba a amigos míos. No puede ser, Sí, ajá. porque él me decía, pues tú eres un alma libre, pero tienes que centrarte, tú eres, entonces un día me dijo, eres tú o más nadie. Tú eres la única persona. Fue él quien te Sí, precisó para que asumieras esta sí, responsabilidad. totalmente. Y él me dijo, yo no quiero a nadie que me recomiendes, eres tú o más nadie, pues la única persona que yo confío realmente para que haga esto, eres tú. Algunas veces necesitamos eso, ¿no? De Sí, una persona que nos dé la última patadita, el último empujón. exacto. ¿Y cómo te sientes hoy cuando haces un balance de lo que has hecho frente al Centro Cultural Chacao? Wow, imagínate. Me siento, bueno, lleno, feliz. Imagínate estar haciendo algo que te llena tanto, que amas tanto y poder ayudar a otros a realizar sus sueños, ser como esa vía, bueno, a mí me hace muy feliz, sobre todo tener un equipo fantástico que están tan comprometidos, que se han enamorado de la gestión y que de alguna manera siento que estamos siendo una familia, que nos hemos hecho amigos. Bueno, de verdad que yo estoy muy agradecido con todos, con lo que estamos logrando, con tener una plataforma para traer de vuelta a nuestros artistas que vimos desde chiquitos. A Imagínate, una Rudy a una Rodríguez, a un Rudy, Luis José claro, Santander, o este éxito que acaban de tener ahorita, bueno, hace algunas sí. semanas, este agotado completamente, que vimos a Lorna Cepeda, La Peliteñida de Betty la Fea, Amarse. eh, Imagínate eso, que me iba a imaginar yo que íbamos a traer a estas artistas y, y bueno, es maravilloso, no solo los internacionales, me emociona mucho el ver a nuestros artistas. Muchos estaban en sus casas deprimidos sin tener una oportunidad, un lugar donde presentarse. una Mimilazo, Una un Luis Memilaza, imagínate, Fernández. Luis, ha sido maravilloso. Y también poder darle una plataforma a nuevas generaciones. Porque si algo me sorprendió cuando yo regresé de Miami fue que empecé a ver jóvenes maravillosos que en todas las artes, yo empecé a ver de todo. Empecé a ver desde teatro hasta ballet, iba a los conciertos de las orquestas y decía, pero ¿de dónde salió toda esta gente? Que Tú te uno sorprendías sí, cuando porque veías eso. uno tiene la idea que todos los jóvenes se fueron, Ajá. que todos los jóvenes y que su única meta era irse. Ujú. Y yo me dije, estos chamos necesitan oportunidades, oportunidades para quedarse aquí, que la única opción no sea Maiquetía. Y, y en parte lo hemos logrado. Tenemos unas salas donde se presentan ellos, teatro independiente, teatro autor. Son obras maravillosas, aparte que creamos la escuela. Porque Es que algo, sí, justamente iba para allá, cuando hablaste de las nuevas generaciones, ¿qué vacío detectaron ustedes que les dijo, es importante crear un diplomado de artes escénicas para darle oportunidad a nuevos nombres? sabes que yo comencé en la actuación en un sistema que se llamaba el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, Ujú. TNJB.
y yo le debo mucho al TNJ. Ujú. Era, digamos, era como el sistema de orquestas, pero de teatro. Fue una idea de Carlos Jiménez, bueno, Dios lo tenga en su gloria, y, y que lo manejó gente de mucha trayectoria, gente muy preparada, grandes nombres estuvieron ahí, desde mi querida Pilar Romero, también que en paz descanse, Roberto Estopelo, Aníbal Grum, y eran varios núcleos en el país, y yo le debo mucho a eso, y siento que hoy en día hace falta eso, hace falta escuelas, porque nosotros teníamos una formación constante y a la vez profesional, porque nos presentábamos en obras. Y sí viendo muchas obras de jóvenes, que había mucho talento, pero mucho era empírico, que les faltaba formación real de teatro. Ujú. Hoy en día los chamos son muy curiosos y se meten en tutoriales de YouTube y Sí. buscan información, pero en su mayoría se veía que tenían ese ímpetu y se grababan en TikTok o hacían obras de micro, obras más grandes, pero sí noté que era importantísimo la formación. Y yo busqué a los que habían sido mis profesores. Yo digo, los que están todavía, Por favor, nómbralo. Comparte con bueno, nosotros nombres. bueno, la primera persona a la que yo le propuse el proyecto fue a Xiomara Moreno, que es una de mis profesoras más queridas, de quien he aprendido más en la vida, una gran dramaturga venezolana, a quien quiero muchísimo. También llamamos a Javier Vidal, a Martin Han. Lo que pasa es que tú no sabes esa parte, pero yo también trabajé escribiendo telenovelas en Venevisión. Pero bueno, pero si no la Sí, sé, por favor compártela conmigo y con todas las sí. personas que nos están siguiendo a través del podcast de Globovisión en Gracias, YouTube. mi amor. Bueno, Martin fue uno de mis grandes maestros, a quien quiero muchísimo. Con él escribí dos telenovelas, entre La Viuda Joven El y Agatha Christie de las telenovelas venezolanas. sí, fue maravilloso. No de los quienes más he aprendido, pero trabajé con gente como Mónica Montañez, como Alberto Barrera Tishka, bueno, Venevisión, fueron muchas telenovelas. Pues pasé por varias facetas. Yo empecé primero en producción Ajá. de programas políticos, Todos empezamos así sí. como productores. Después en noticieros, Ujú. después pasé a variedades. Yo como en la política no se me daba muy bien, A mí nunca tampoco. me ha gustado. A mí Y, tampoco. y produje Sálvese quien pueda, estuve en Qué locura. Bueno, siempre hacíamos Miss Venezuela, todos los que trabajábamos ahí. Y después fue que pasé por un casting que me hizo Alberto Barrera Tishka, Ajá. entré como escritor de telenovelas, como dialoguista. Y fueron más de 10 novelas. De hecho, la última la escribí en Miami y tuve que renunciar desde allá. ¿Cómo se llamaba esa Amor novela? Secreto, Amor secreto. ¿Y quién con la Miguel de protagonizó? León Ajá. y ¿cómo se llama la esposa de Jorge Reyes? La colombiana, Sí, Alejandra. bellísima, Oh, Alejandra Alejandra. Sandoval. Ok. Muy buena esa novela. Pero la terminamos César Sierra y yo en Miami, coincidimos allá. No vale, yo siento que a Sí. ti eres un candidato a hacerle su propia biografía y no sé Oye, cuántas gracias. ediciones tendría, Uy, porque si estoy yo hablara, escuchándote digo, te pudiera y me contar, media sorprende. hora no te voy a contar todo, Pero sabes que la cualidad de un sí, comunicador social es la síntesis. sí, Claro que la puedes totalmente. contar, eso me Y de enseñó un José Rafael escritor, Briceño, además. sobre todo, uno aprende sobre todo en televisión eso, a la Eh, capacidad de síntesis. Y tú ves muchas veces cuando un escritor de teatro ha hecho televisión por eso, porque tiene el sentido de edición. Pero, este, bueno, ¿qué te iba a decir? Que son muchos años, pero mucha gente piensa que yo estoy empezando ahorita. Cero, Y que el tienes ratico. paracaidista, y este Ajá. salió y llegó porque es hermano Ujú, de, pero sí hay mucho, de verdad que hay que reconocer que sí he trabajado muchísimo. Yo estuve también 4 años trabajando en radio, en ujú, el circuito Unión Radio. ujú. Trabajé con muchísima gente conocida ahí y de verdad que yo digo que todo me llevó, como te dije, fui yendo de un lado al otro, pero terminó llevándome el camino de lo que tenía que hacer. Ahorita mencionabas algunos conciertos, que ibas a algunos conciertos del sistema de orquestas. ¿Tú crees que el Centro Cultural Chacao ha servido de inspiración para que esta experiencia de tu gestión se replique en otros estados del país, como Zulia o incluso Carabobo, el que tú quieras mencionar? Bueno, yo quiero decir desde aquí que yo estoy abierto a asesorar a quien quiera que tenga un teatro gratuitamente, no les voy a cobrar.
Incluso podemos hacer alianzas, enlaces con teatros del interior para que obras de aquí puedan ir para allá y sobre todo traer teatro del interior para acá, porque están pasando cosas afuera que no nos enteramos, porque hay pocos festivales, por decir que prácticamente no hay. Y, y que bueno, yo no te he dicho, pero estoy escribiendo un libro Ajá, me encanta este tu es como vaso. una especie de manual sobre mi gestión en el centro cultural. ¡Qué belleza! ¿Desde hace cuánto tiempo lo estás escribiendo y tentativamente cuándo crees que en medio de esa agenda tan apretada que tienes pueda estar listo? Lo que pasa es que todavía está vivo, Ok, todavía está pasando. ok. Entonces hay Está en cosas, desarrollo. y hay cosas que cambian a diario y que vamos aprendiendo a diario desde el día uno. Bueno, yo llegué el primer día y tuvimos una reunión con todo el personal y la mitad me tenía la carta de renuncia lista. Pues No, yo pe- espero, ya va. pensaban que los Acela no íbamos a tenía ninguna votar. carta de renuncia, ¿verdad? No, Acela No, entró después, yo la llamé. Acela, Esa estamos era, hablando de Acela Santa María. Acela entra al teatro porque yo la invité a que se viniera conmigo. Y fue una decisión muy estratégica. Sí, No solamente, totalmente. y digo esto no solamente por la cantidad de años que tengo conociéndola, sino porque creo que es una de las colegas más talentosas, que tiene una pureza de corazón que yo me he conseguido en este medio. En este medio lamentablemente nos encontramos de todo. Y a mí me parece que es un ser humano absolutamente puro, profesional, trabajador, con una memoria prodigiosa. Así Y que muy el hecho respetada en de el que tú medio y muy hayas querida. tenido la Sí, visión de incorporarla a tu equipo fue una excelente decisión. sí, fue totalmente de las más acertadas. Y tú lo ves, cada vez que tenemos una rueda de prensa, son de las más concurridas, más de 100 personas y todos le hacen barra cada vez que hacemos una rueda de prensa. Y es maravilloso. Y te digo que yo trabajé en Venevisión con Acela muchísimos años y nunca habíamos compartido tanto como lo compartimos ahora, que Sí. estamos trabajando más directamente. Y Y, la gestión se basa entre gente que quedó, que venía en el teatro, ujú, y gente que yo traje nueva, gente que se ha ido incorporando. Yo lo que les dije fue, yo nunca he trabajado en la administración pública, yo vengo de empresas privadas, esto es otra mentalidad, ujú, es otra velocidad, ujú. y así o corren o se encaraman, Ok. porque te digo, a veces yo siento que mucha gente me felicita, qué bonito que todo lo que has hecho en este tiempo, yo siento que yo podría hacer mucho más. Ok. O sea, no eres complaciente contigo mismo, No, eres yo una más bien soy persona muy crítico. autocrítico. Exacto. Y si bien Sí, es cierto, obviamente, ahorita hablar de teatro, o sea, es imposible omitir lo que tú estás haciendo en Chacao. También está Trasnocho, también sí, está La Castellana, también están otros espacios. Yo hace pocos días tuve la oportunidad, que fue como un viaje en el tiempo. Me pasé por Bellas Artes porque vi a la Macarena del Mundo en una obra que se llama Todas estamos locas en la Fundación Rajatabla. Y entonces yo pensaba en el Centro Cultural Chacao y en lo vivo que está. Pero también sí, hace falta que se oxigenen otros espacios. totalmente. Entonces, si tú tuvieras que definir el momento que está viviendo el teatro en Caracas, en Venezuela, en 2026, ¿cómo lo harías? Bueno, estamos en un buen momento. Yo diría que es un buen momento porque hay muchísimas compañías y esto te lo certifico en el sentido de que recibimos muchísimas propuestas. Ujú, A veces hay gente que se queja que no les respondemos de una vez, pero en ese correo entran 200 propuestas por día. Y entonces eso es que te habla de que sí hay mucha gente con ánimos de trabajar, de hacer cosas. Tú lo ves todos los fines de semana tenemos estrenos. Obviamente a algunos les va muy bien, a otros les va regular, a otros les va mal, pero tiene que ver también de que, de que bueno, así es la dinámica. Hay públicos para todos, algunos tienen más público. Yo a veces digo que no puedes comparar música clásica con reggaetón, que el reggaetón vende mucho, pero nuestra gestión se basa entre lo cultural y lo comercial. Muchas veces lo comercial, que son algunas obras que presentamos, que yo le digo que son los caballitos de batalla, sí. nos ayudan a mantener la infraestructura del teatro. Ujú, Pero obviamente también presentamos muchas obras culturales. De hecho, ahorita tenemos un ciclo de clásicos que se está presentando en nuestra sala La Viga y que están actuados por actores egresados de nuestra propia escuela, del Estudio de Artes Escénicas de Chacao. Y ya presentamos Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, se está presentando Las Brujas de Salem de Arthur Miller,
viene un Shakespeare como Gustéis y le dejas también trabajar y darle oportunidad al teatro autor. Ok. ¿Tú consideras, Juan Carlos, que el teatro en Venezuela ahorita está en uno de sus mejores momentos? Bueno, si lo comparamos con años atrás, todavía estamos, falta mucho por hacer. Hay, falta mucho, sobre todo apoyo estatal, pues muchos de los subsidios que existían se eliminaron o simplemente se le dejaron solo a la gente que apoyaba al gobierno y lo demás se sacó todo. Ujú. Falta apoyo de la empresa privada. Para esto yo creo que tenemos que ser muy creativos y ofrecerle planes de marketing que sean interesantes, que se vea el teatro como vivir una experiencia, como ir a más allá de solo ver una obra, ¿qué más te ofrezco? Y yo creo que eso puede ser atractivo para las marcas, pero hay que convencerlos, yo soy muy insistente, pero necesitamos de verdad apoyo ¿por qué? Porque es muy duro a veces no tener certezas, Ok. porque el trabajo de quienes laboramos en el teatro, en las artes escénicas, muchas veces depende del público Ujú. y la gente cobra por taquilla Sí, y a veces te va muy bien, pero a veces no va nadie. Y exacto. entonces trabajaste meses porque es un trabajo que lleva de verdad muchísimo tiempo, horas de ensayo, que tienes que ir a un lugar de ensayo, gastar gasolina, estacionamiento, tienes que comer en la calle Ujú. y después que pasaste meses ensayando, llegas, trabajas, haces la obra y no te fue nadie al final que ganaste. Entonces, sería la única forma de que haya certeza de que mira, vamos a trabajar dignamente y todo el mundo va a cobrar, vengan 100 o vengan 10 personas, entonces creo que es con apoyo de sponsor de la empresa privada. Los necesitamos. Pero ¿eres optimista en ese sentido? Sí, sí, yo sí veo que hay mucho interés y lo vemos con el público en el Centro Cultural Chacao, cómo crece cada fin de semana y sobre todo que está yendo mucha gente que nos emociona mucho, que llega y te dice, es mi primera vez que vengo a un teatro. ¡Ay, qué belleza! Dije, qué bueno, bienvenido, esperamos que lo disfrutes y que vuelvas, que te enamores del teatro. Como dice mi amiga Sonia Villamizar, les agradecemos que vayan al teatro porque eso habla muy bien de ustedes. Absolutamente. Antes de comenzar esta conversación con Juan Carlos, hubo un pajarito que me dijo, pregúntale por lo peor que es estar en este mundo, o por lo más difícil, por lo más duro. ¿Qué contestarías tú a eso? Bueno, son varias cosas, no todo es tan lindo aquí. Por eso. Sí, bueno, una cosa es el problema de que el éxito nadie te lo perdona. Ujú. Siempre hay muchas envidias, se detonan. Lamentablemente este también tiene que ver con tener que lidiar con muchos egos, ¿sabes? Hay egos de productores, no voy a decir nombres, porque no tiene sentido, No. pero lidiar con egos de artistas que a veces te sacan de ti y estás a punto de que hoy sí, pero hay que tener un centro y un Ujú, respeto ujú. para no caer en provocaciones. Y yo creo que, gracias a Dios, yo recibí este cargo ahorita y no 20 años atrás. Ok, Porque yo porque creo que como hubiera crees que... mandado para el cipote un gentío, Ah, imagínate tú. hubiera vetado a este, al otro. Y yo, si algo tiene el centro cultural es que no vetamos a nadie. Ah, bueno, hasta que nos lleven al límite, ¿no? Pero por Pero por supuesto, ahora no ha pasado tanto va con el nadie. cántaro al Más río. bien las puertas están abiertas para todos. Sí, y sabes, ahorita que estás tocando el tema de los egos, me llama mucho la atención porque una vez escuché a Maite Delgado decir, el mundo es un estacionamiento donde cabemos todos. Entonces, Ujú. si las personas pensaran de la misma manera, no habrían esas cosas que, mira, yo te voy a poner el pie para que tú te caigas, o, sabes, tú puedes reconocer el talento o los ojos bonitos en la cara de otra persona. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Cuando tienes que lidiar con gente que sufre una desconexión en el cerebro, yo les digo así, que tienen unos egos descomunales, pero también una autoestima muy baja, Ujú, porque todo el tiempo están necesitando validación ujú, y ya tú te acostumbras ujú. a acariciarles el ego de alguna forma para que sean felices. Ok. Pero es lo que tú dices, pues como esta gente que es tan querida, tan famosa, bellos físicamente, saludables, ¿por qué necesitan tanto la validación? Y es porque es un medio muy difícil. Sí. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Ujú. Yo he vivido varias situaciones de poder cuando trabajaba en Venevisión, escribía telenovelas,
mucha gente te buscaba por interés, pero al día siguiente que dejas de trabajar en esto no existe. Es No le verdad. importas a nadie y nadie te Es va a muy llamar. triste, es muy Pero en triste. ese sentido, yo tengo los pies en la tierra. Y yo estoy muy claro, en parte yo digo que voy en una carrera contra el tiempo y quiero que mi equipo a veces entienda mi velocidad. Es porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este cargo, es un cargo político Ok. realmente. Y yo voy a estar hasta el día que Gustavo Duque esté en la alcaldía. Después vendrá otro alcalde y querrá darle el cargo a otra persona. Pero mientras yo esté, voy a dejar la mejor gestión cultural que se haya visto en este país. Qué belleza. Y Eso tenlo por seguro. escucharte decir esas palabras y como hablamos de tiempo. Entonces, en función del tiempo, y Sí, no sabes la cantidad de señas que me están haciendo, en función del tiempo, de cuando ves el reloj, ¿cuáles son 3 metas que te gustaría cumplir antes de despedirte del Centro Cultural Chacao? Bueno, 3 metas que quiero hacer muchas cosas en cuanto a infraestructura, poder lograr un financiamiento para el centro cultural que lo pueda mantener más allá de mí y que con convenios que de verdad haya una responsabilidad y que se mantenga el teatro en la forma que se está dejando con los niveles de calidad que exigimos y que cuando salga de ahí que mis empleados digan, fuiste el mejor. Fuiste el mejor jefe que tuve. Qué bonito, qué bonito. Yo, Juan Carlos, quiero decirte que como periodista de arte y entretenimiento, estoy muy agradecida por estos minutos que nos ha regalado al podcast de Globovisión. Gracias por ser tan franco, tan abierto, tan sincero. Dame la mano. Yo les voy a invitar a ustedes a que por favor se suscriban a La Voz del podcast de Globovisión y por supuesto que las cámaras de Globovisión son tuyas para que Gracias. redondees esto que me estabas diciendo. Bueno, nada, agradecido contigo, qué bonito podcast, qué bien la hemos pasado, a todos aquí, gracias, Globovisión, bueno, por supuesto a mi familia, gracias por el apoyo, sin ellos no estaría aquí, Nómbralos a todos. y A Mamá Lourdes, por a María supuesto, Antonieta. Cipriano, mi papá, María Antonieta, esa es una tía madre, una hermana madre, mi hermano, gracias por la oportunidad, sin ti, de verdad, y siento un compromiso doble, triple, porque no solo quedar bien yo como profesional, sino que yo no le podía quedar mal a mi hermano cuando me dio esta oportunidad. Y bueno, a todos en el Centro Cultural, los quiero mucho. Por aquí está Araceli, mi directora general, está llorando. Estamos hoy aquí en este estudio, estamos llorando todos, bueno, casi todos. Y a los artistas que han creído en nosotros, los productores. A veces les digo, disculpen lo malo, tratamos de hacer lo mejor posible. Y a los que nos critican también, gracias porque de verdad nos ponen en tendencia, nos dan viralidad. No, A veces no te perdonan, presentas 300 obras al año y ajá. por una te acribillan. Por el Sí. amor de Dios. Y ¿sabes qué? Gracias, gracias, porque siempre dicen que uno tiene que escribir un libro, tener un hijo, sembrar Esa me un árbol, falta. pero lo que estás haciendo, de verdad, o sea, es Sí. invaluable. Gracias por estos minutos, siempre bienvenido a Globovisión y Gracias, mi gracias, amor. gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, por dejarnos sus comentarios. Espero coincidir contigo. Bueno, ¿cómo que Qué espero buena coincidir? entrevistadora eres y qué buen equipo. Y la vibra, eso queremos Sí. que siempre se lleve la gente, porque Sí. ¿sabes qué? No es solamente darle una ventana o un titular o hacer una publicación, sino esto es una relación simbiótica. O sea, yo te necesito, yo te apoyo y viceversa. Entonces, qué Sí. bonito que se sienta así. Gracias, mi amor, tan bella. Gracias, Juan Carlos Duque. Un beso, gracias por acompañarnos.